Hola amigos, los saluda Oscar Limache desde la biblioteca Girondo Huidobro Vallejo de La Pacheta de Maraña en Lima, Perú. Leoncio, te acordarás que la vez pasada estábamos hablando de una novela muy famosa, Moby Dick, de Herman Melville, donde se mencionaba Lima. No es la única mención a Lima, en otro momento dice corrupto como Lima, ya se imaginan, ¿no? O sea, ya en esa época ya nos conocían aquí. Pues bien, pero ahora quiero hablarte a ti y compartir con los amigos un libro que también trata sobre Lima, sobre el Perú, y es El Puente de San Luis Rey, que a mí siempre me ha extrañado de por qué no es más conocido, porque hay hasta 4 versiones cinematográficas. Este libro ganó el premio Pulitzer en el año 27, no, 27 fue publicado, en el 28 ganó el Pulitzer y en el 29 se hizo una película que la pasaron por aquí por televisión, yo la llegué a ver en blanco y negro, donde habían unos indiecitos que pasaban en llamas por delante de la Catedral de Lima y el Palacio de los Virreyes. Entonces, y hay una versión de hace 20 años con Robert De Niro, nada menos, Kathy Bates. Entonces, y uno dice, ¿por qué no ha tenido mayor resonancia ni la novela ni la película? ¿Por qué no hay ediciones accesibles en esta ciudad? Así que yo quiero compartir con los amigos el inicio de esta novela que a mí me enganchó definitivamente y espero que ustedes también. Y así que cuando terminemos de leer, vayan corriendo a buscarla. No la van a encontrar, pero yo la encontré, porque no solamente encontré esta, o sea, en realidad yo la leí en otra edición, que por esas cosas que pasan, ya lo he contado muchas veces, uno las presta y no regresan. Así que esta fue una segunda que conseguí por aquí. Pero hace algunos años también encontré la edición original. Recuerden que ustedes que para saber que no me están estafando, siempre es bueno comparar. En mi reciente viaje a Estados Unidos me encontré con el Puente de San Luis Rey a $1 y está más bonita a $3. Entonces no pude evitar la tentación de seguir coleccionando ediciones distintas de los libros que a mí me gustan, así que comparto con ustedes el inicio, la primera parte. Además voy a leer toda la primera parte, que tiene un título: ¿Acaso un azar? El viernes 20 de julio de 1714, a la hora del mediodía, el más hermoso puente de todo el Perú hubo de quebrarse, precipitando al abismo a 5 transeúntes. Este puente se hallaba en el camino real de Lima a Cusco, y centenares de personas pasaban por él a diario. De fábrica incaica, hecho de juncos entretejidos, contaba más de un siglo de existencia, y no había forastero que no fuese conducido a admirarlo como una de las curiosidades del lugar. En realidad, era una simple escala de manos tendida sobre el barranco y compuesta de delgados travesaños de madera con barandilla de sarmientos. Pero aunque los caballos, carruajes y literas tenían que bajar por otro camino unos cuantos centenares de pies para cruzar luego en balsas el angosto torrente, ningún viajero, del virrey y aún del mismo arzobispo de Lima para abajo, hubiera consentido en descender con sus bagajes antes que cruzar a pie el famoso puente de San Luis Rey. El propio San Luis de Francia en persona lo protegía, con su nombre y con la mísera iglesuca de adobe que se alzaba a una de sus orillas. Por otra parte, hay que reconocer que el tal puente parecía figurar entre las cosas llamadas a perdurar eternamente. Y a nadie se le habría ocurrido pensar en la posibilidad de una rotura. Así, en el mismo instante en que tuviera noticia del accidente, no hubo peruano que no se persignase y calculara en mente la última vez que pasó por él y la próxima en que pensara cruzarlo de nuevo. La gente vagaba por las calles como en estado de sonambulismo, musitando entre dientes, y sufrían de alucinaciones durante las cuales se imaginaban a sí mismos lanzados al abismo. Celebráronse oficios solemnes en la catedral. Los cuerpos de las víctimas fueron más o menos recogidos y más o menos separados uno de otro.
y hubo casi un examen general de conciencia en la hermosa ciudad de Lima. Azafatas infieles devolvieron brazaletes que robaran a sus señoras, y más de un usurero tuvo que arengar coléricamente a su esposa en apología de la usura. No deja de ser extraño, sin embargo, que el suceso impresionara en tal forma a los limeños, pues las catástrofes de este género, que los juristas designan con el nombre un tanto sorprendente de actos de Dios, son más que frecuentes y usuales en el país. Olas gigantescas arrasaban de continuo las ciudades costeras. Apenas había semana que no hubiese algún terremoto, y sin cesar se estaban desplomando las torres y campanarios, lo mismo sobre los justos que sobre los injustos. Por otra parte, las dolencias y plagas diezmaban sin tregua las provincias, y los achaques de la senectud acababan con algunos ciudadanos de los más cabales. No es, pues, para asombrar que la rotura del puente de San Luis Rey hubiese podido conmover de aquella suerte a los peruanos. Pero si todos se habían sentido impresionados, solamente a una persona se le ocurrió hacer algo al respecto, y este fue Fray Junípero. Por una serie de coincidencias tan extraordinarias que casi hacen sospechar la intervención de algún designio, este franciscano menudo y de pelo y barba rojizos de la Italia septentrional se encontraba a la sazón en el Perú, catequizando a los indios, y fue testigo presencial del accidente. Era un mediodía singularmente caliginoso, aquel fatal mediodía, y Fray Junípero no tuvo más remedio que detener sus pasos monte arriba para enjugarse la frente y contemplar el telón de nevados picachos en la lejanía, de donde su mirada vino a recaer en el hondo desfiladero que se abría a sus pies, sombreado por la oscura plumajería de sus verdes árboles y sus pájaros verdes, y cruzado por su escala de mimbres. El corazón de Fray Junípero desbordaba de serena alegría. Su campaña evangelizadora marchaba viento en popa. Ya había conseguido restablecer el culto en algunas capillas abandonadas, y los indios acudían a la misa del alba y gemían dulcemente en la espera y el ansia del milagro, como si sus corazones fueran a romperse. Bien fuese obra del aire puro de las nieves eternas, bien del recuerdo fugaz de los laudes del Poverello, que le hacían levantar los ojos hacia las montañas hermanas, el caso es que Fray Junípero se sentía en paz consigo mismo. Y su mirada, recorriendo el contorno, se posaba en aquel instante sobre el puente, cuando de pronto un chasquido vibrante como el de la cuerda de un instrumento musical que salta en una estancia deshabitada llenó el aire, y Fray Junípero pudo ver cómo el puente se dividía en dos pedazos y 5 hormigas manoteantes eran precipitadas al abismo. Cualquier otro habríase dicho con un secreto regocijo: 10 minutos más y yo también. Pero el pensamiento que acosó a Fray Junípero fue otro. ¿Por qué habrá ocurrido esto a estas 5 personas? Pues si es cierto que el universo obedece a un plan determinado y la vida humana se halla sujeta a una norma, no cabe duda que ambos podrían discernirse misteriosamente latentes en estas vidas tan de súbito extinguidas. O bien vivimos y morimos por un azar, o bien morimos y vivimos con arreglo a un plan. Y en aquel mismo instante decidió Fray Junípero investigar la vida oculta de aquellas 5 personas que hacía unos segundos perecieran tan inopinadamente, a fin de sorprender en ellas la razón de su fenecimiento. Antojábasele a Fray Junípero que ya iba siendo hora de que la teología ocupase su lugar entre las ciencias exactas. Y hace tiempo que tal venía siendo su propósito. Lo único que hasta entonces le había faltado para ello era el laboratorio. Desde luego, no eran ocasiones lo que había escaseado. Una porción de sus feligreses había conocido ya diferentes desastres.
Las arañas venenosas les habían picado, sus pulmones se habían dañado, sus casas ardido, y tales calamidades habían sobrevenido a sus hijos que mejor era no pensar en ellas. Pero ninguno de estos casos de aflicción humana había reunido aún todos los requisitos que exigía un examen científico. Habíales faltado siempre lo que nuestros sabios llamarían más tarde el control adecuado. O bien el accidente había dependido de un error humano inicial, verbigracia, o bien había contenido elementos de probabilidad. En cambio, esta rotura del puente de San Luis Rey era una obra o acto evidente de Dios. Ofrecía pues un laboratorio perfecto. En él iban al fin a poder descubrirse sus designios en un estado de genuina pureza. Ustedes como yo advertimos sobradamente que este plan en cualquier otra persona que no fuese Fray Junípero habría sido la flor de un cabal escepticismo muy semejante al esfuerzo de aquellas almas presuntuosas que pretendiendo caminar sobre los pavimentos del cielo trataron de alcanzarlo edificando la Torre de Babel. Mas para nuestro buen franciscano no entraba el menor elemento de duda en el experimento. Fray Junípero sabía de antemano la respuesta. Lo único que deseaba era hacerla evidente, histórica y matemáticamente a sus conversos. Pobres almas obtusas que se resistían a comprender que sus males y sufrimientos solo por su propio bien les habían sido impuestos. Los hombres se obstinaban en reclamar de continuo pruebas concluyentes, y la duda es un manantial inagotable en el corazón humano, aun en aquellos países donde la Inquisición puede leer en los ojos lo más recóndito del pensamiento. No era esta la primera vez que Fray Junípero trataba de poner en práctica tales métodos. Con frecuencia, en los largos viajes a que le obligaba su misión, continuamente de parroquia en parroquia, levantado el hábito tras las rodillas para caminar más deprisa, se había dado a soñar en experimentos que justificasen e hiciesen palpables al hombre las vías del Señor. Tal, por ejemplo, el repertorio y registro completo de las oraciones impetrando la lluvia, con sus correspondientes resultados. ¿Cuántas veces se había visto en pie sobre las gradas de una capilla, con su grey arrodillada ante él en la plazuela calcinada por el sol? ¿Y cuántas había tendido sus brazos hacia el cielo y declamado el espléndido ritual? Más de una vez había sentido entrar en él la virtud, y sus ojos mortales se habían visto condensarse en el horizonte la nubecía anunciadora. En cambio, otras muchas veces se había pasado semanas y semanas. Pero hay que pensar en ello. No era a él a quien tenía que convencer de que lluvia y sequía se encontraban sabiamente repartidas sobre la tierra. Así fue como hubo Fray Junípero de tomar aquella resolución en el momento de la catástrofe. Ella le tuvo ocupado durante 6 años, llamando a todas las puertas en Lima, haciendo millares de preguntas, llenando de notas cientos de cuadernos en su esfuerzo por demostrar que cada una de aquellas 5 vidas constituía un todo perfecto. Todo el mundo sabía que trabajaba en una especie de conmemoración del accidente y no había nadie que no estuviera dispuesto a ayudarle y extraviarle con sus informaciones. Unos pocos hasta conocían el objetivo cardinal de su actividad y no hubieron de faltarle los protectores influyentes y poderosos. El resultado de todas estas diligencias fue un enorme mamotreto que, como veremos más adelante, hubo de ser quemado públicamente una hermosa mañana de mayo en la Plaza Mayor. Pero quedó una copia clandestina que al cabo de una porción de años vino a parar calladamente a la biblioteca de la Universidad de San Martín, donde yace entre 2 grandes tapas de madera, recogiendo polvo en uno de los plúteos. En este libro se trata una tras otra de todas las víctimas del accidente, catalogando miles de menudos hechos, anécdotas y testimonios, para concluir con un solemne pasaje en el que se explica por qué Dios hubo de elegir a aquellas personas y aquel día para demostración de su sabiduría. No obstante, pese a toda su diligencia y a tan minuciosa pesquisa, Fray Junípero no supo nunca ni una sola palabra de la pasión cardinal que rigió la vida de doña María, y por modo parejo hubo de ignorar la de Esteban,
y la del tío Pío. Pero yo mismo, que pretendo saber mucho más que él, ¿no sería posible que hubiese fallado igualmente el resorte central? Hay quien dice que por mucho que nos esforcemos, jamás sabremos nada de lo que tanto nos importa saber, y que el hombre es para los dioses lo mismo que la mosca que mata el niño un día de verano. Pero hay también quien dice que ni una sola pluma pierde el gorrión que no haya hecho caer el dedo del Señor.